Culto Joven. Feliz sábado de tarde, mis queridos amigos y hermanos que se dieron cita en esta programación especial de AIR Canal, que está transmitiendo su culto joven. Sean bienvenidos no solo los adultos, sino también los jóvenes, los niños que están desde sus hogares viendo este programa. Vamos a pedir la bendición del Señor. Acompáñame, vamos a orar. Eterno Padre, mil gracias por el día sábado. Gracias porque nos pones en nuestro corazón el deseo de adorarte. Bendice a cada hermano que te está viendo esta programación. Ayúdales también a serte fieles y a comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a que vayas a tu Biblia. Hoy en la tarde vamos a estar viendo un mensaje muy importante acerca de las bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 5. ¿Cómo comienza este capítulo? Nos dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abrieron su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos ahora a adorar a nuestro buen Dios mediante la sección de alabanza. Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder
paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es.
y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Síguenos en Instagram, @Curiosidades Bíblicas IASD. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A continuación, dejo con ustedes la sección de testimonios. Testimonio. Hola amigos, mi nombre es Elizabeth y quiero compartir con ustedes esta historia. Mi nombre es Elizabeth y asisto a la iglesia de La Riviera. Tengo 2 años asistiendo a esa iglesia. No viví aquí por mucho tiempo, estuve viviendo 17 años en Costa Rica. Pero antes de ir a Costa Rica estuvimos viviendo un tiempo en Nicaragua. Fue momentos muy difíciles porque las costumbres, la cultura no era la misma que aquí en Panamá. Extrañábamos mucho nuestro país, pero estábamos ahí porque Dios quiso que fuese así, por su voluntad. Pero aprendimos muchas cosas en ese lugar, fue un lugar maravilloso. Aprendí mucho de los hermanos también, porque los hermanos nicaragüenses son líderes en evangelismo, les gusta trabajar y eso nos inyectaba a nosotros como familia. Una de las anécdotas que me acuerdo en ese lugar fue que mi esposo lo mandaron a un lugar para hacer una campaña. Ese lugar se llamaba León, un lugar muy caliente, parecido aquí también a David Chiriquí, pero creo que más caliente que hay aquí en nuestro país. Ese día pues nos quedamos solos, mi hijo y yo en Managua. Él se trasladó a León a hacer la campaña y nosotros nos quedamos pues muy tristes porque no estábamos con mi esposo. Pero en ese momento pues que yo estaba sola, me daba miedo salir un poquito porque no conocía el país. Y los mismos, la misma gente ahí en Nicaragua decía no salga porque es peligroso, hay muchos maleantes, roban aquí, roban allá. Y ya yo estaba ahogada porque yo quería salir con mi hijo estaba pequeño en ese entonces y yo quería pues salir, pasear, distraerme, pero no me atrevía. En ese momento le oré a Dios y le pedí que me ayudara a tener confianza en Él. Así que le dije a mi hijo, nos vamos a alistar y vamos a salir, vamos a ser valientes y vamos a salir. Y así fue, salimos. Yo tenía un poquito de temor, pero en ese momento también sentí la mano de Dios y sentí que Él caminaba junto con nosotros, también con sus ángeles. Así que comenzamos a avanzar y encontramos un supermercado que yo anteriormente conocí en Costa Rica cuando estudié allí, era el supermercado Palí. Ahí nos metimos un rato y nunca me había sentido tan feliz de estar en un supermercado como en ese lugar, porque ya lo conocía. Ahí demoramos mucho tiempo y estuvimos disfrutando hasta que pudimos llegar nuevamente donde estábamos hospedados. Un día mi esposo tocó la puerta. Yo me alegré mucho de verlo y nos dijo, bueno, nos vamos a alistar porque nos vamos a León, todos nos vamos a León. Y yo estaba muy feliz porque ya podíamos estar juntos como familia. Así nos fuimos a ese lugar, a León, a la campaña. Se hizo noche y la campaña iniciaba a las 7 de la noche. La verdad, amigos, le digo que fue un momento de mucha alegría porque pude compartir con algunas personas allá, ¿verdad? Y aparte de eso, antes de llegar al lugar,
el pastor de ese lugar, de ese distrito, nos llevó en carro hacia esa casa donde íbamos a hacer la campaña, allá en León. Y cuando fuimos, nos llevó, nos trasladó, ahí estuvimos hasta las 8:30 de la noche que se terminó la campaña, pero el pastor demoraba un poco. Así que como el niño, en ese tiempo mi hijo estaba pequeño, quería irse, ya estaba un poco intranquilo y decidimos entonces poder caminar. Ese día había una luna muy hermosa, creo que Dios la había puesto para nosotros, digo yo. Antes de poder llegar a la ciudad de León, teníamos que trasladarnos por un camino largo, solitario. Nadie nos dijo nada, nosotros nos fuimos caminando. En ese camino íbamos hablando, íbamos cantando, íbamos hablando también de que extrañábamos también nuestro país y estuvimos cantando un rato, la luna nos acompañaba, sentíamos la presencia de Dios con nosotros. Cuando salimos de ese camino, me acuerdo que nos topamos ya afuera de ese camino al pastor que venía en su carro. Pero cuando yo lo vi, el semblante del pastor era como de susto. Y nos dice, muchachos, ¿cómo se les ocurre caminar por ahí? Ahí matan, ahí violan, ahí roban. Y nosotros nada más nos quedamos viendo sorprendidos de lo que había pasado. En realidad, Dios estaba con nosotros en ese momento y en todos los momentos de nuestras vidas. Y creo que es una experiencia que no podemos olvidar porque no sabíamos realmente que ese camino era peligroso, nadie nos había dicho. Pero bueno, decidimos caminar porque sentimos que podíamos hacerlo y también sentíamos la presencia del Señor. Después de allí, pues de pasar varias experiencias en ese maravilloso lugar y sentir la mano de Dios, porque había momentos en que nos sentíamos desanimados, tristes, pero sentíamos siempre la presencia de nuestro Dios con nosotros. Era maravilloso sentirlo porque a veces nos desanimamos. Como seres humanos pensamos que estamos solos, pero Dios está con nosotros. Si usted es fiel a Dios, Él es aún más fiel con nosotros y siempre está dispuesto a protegernos. De ahí, pues, de pasar un tiempo en Nicaragua, entonces nos trasladamos a Costa Rica, donde estuvimos mucho tiempo también viviendo allá. Lo que le digo, hermanos, que cuando uno confía plenamente en Dios y hace un pacto con Dios, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando nosotros tenemos solamente una solución para nuestros problemas, Dios tiene miles de soluciones para tu problema. Yo no sé qué es lo que estás atravesando en este momento, pero sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles como es la pandemia. Sabemos que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ha perdido sus hogares, ha perdido un familiar, ha perdido la salud. Pero quiero decirte, amigo, que no te desanimes. Dios siempre está dispuesto a estar contigo. Si tú haces ese pacto, Él está dispuesto a estar contigo hasta el final. No te desanimes ni te angusties porque Él siempre estará contigo en todo momento. Que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes, amigos, y los exhorto y les deseo que hagan ese pacto maravilloso y verán cómo Dios toma el control de tu vida. Gracias. Uno de los versículos que más me gusta en los momentos de batalla se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A continuación dejo con ustedes la sección de amistad con otro ejercicio bíblico. Pregunta número 15. Amistad. ¿Quién era conocido como un hombre poderoso en las Escrituras?
A. Teófilo. B. Apolos. C. Esteban. D. Bernabé. ¿Quién era conocido como un hombre poderoso en las Escrituras? Seleccione la letra que usted considere que tiene la respuesta correcta y colóquela en la sala de chat. Dice el libro de Hechos, capítulo 18, verso 24, que este hombre poderoso en las Escrituras era Apolos. 14. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? A. 29. B. 30 capítulos. C. 31. D. 32. ¿Ha leído este libro lleno de sabiduría? ¿Sabe cuántos capítulos tiene? Pues vamos a ver qué nos dice la referencia bíblica. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? Dice que son 31. Así que los que eligieron la opción C estaban en lo correcto. Pregunta 13. ¿Cómo se llamaba la única hija de Lea? ¿Cómo se llamaba la única hija de Lea? A. Silpa. B. Abigail. C. Tamar. D. Dina. ¿Recuerda usted esta joven que fue deshonrada? Vamos a ver cuál era su nombre. Dice que el nombre de esta chica era Dina. Está en Génesis 30, 21. Continuamos. Pregunta 12. ¿En qué ciudad el apóstol Pablo le predicó a los epicúreos y estoicos? ¿En qué ciudad el apóstol Pablo le predicó a los epicúreos y estoicos? A. Corinto. B. Éfeso. C. Atenas. D. Roma. ¿Conoce usted la historia? Está en el libro de Hechos. Vamos a ver en qué lugar fue. Dice la respuesta bíblica que fue en la ciudad de Atenas y el registro está en Hechos 17, capítulo 17, verso 16 al 18. 11. ¿Cuántos años vivió el rey David? ¿Cuántos años vivió el rey David? A. 70 años. B. 68. C. 66 años. D. 64. Ahí rapidito en la sala de chat selecciona usted la letra que considere que tiene la respuesta correcta. Dice que el rey David vivió exactamente 70 años. Está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, verso 4, esta referencia. Pregunta 10. ¿Qué lugar era conocido como el lugar de la calavera? ¿Qué lugar era conocido como lugar de la calavera? A. Siloé. B. Getsemaní. C. El Gólgota o D. Efata. ¿Cuál de estos 4 lugares que acabo de mencionar realmente era conocido como lugar de la calavera? Gólgota era la respuesta correcta. En el libro de Marcos 15, 22 encontramos esta referencia. ¿Cuál fue la última iglesia mencionada en Apocalipsis? A. Éfeso. B. Esmirna. C. Sardis. D. Laodicea. Esta creo que es muy fácil. Vamos a ver si usted logra acertar la respuesta. ¿Cuál es la letra que la contiene? ¿La A, la B, la C o la D? Dice que la última iglesia mencionada en Apocalipsis es Laodicea. Eso está en el registro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22. Pregunta 8. ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? A. Su padre. B. Su suegro. D. C. Su tío. D. Su primo. ¿Cuál era el parentesco que tenía Anás con Caifás? ¿Lo sabe usted? Pues la Biblia menciona que entre Anás y Caifás había una relación de suegro. Así que eso se encuentra en el libro de Juan capítulo 18, verso 13. Dice la pregunta 7. ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón por el cual intercedió Pablo? ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón por el cual intercedió Pablo? A. Onésimo. B. Epafras. C. Alejandro. D. Eneas. ¿Cuál de estos 4 nombres que acabo de mencionar es el que coincide con lo mencionado en la Biblia sobre el siervo de Filemón? Dice que se llamaba Onésimo, así que todos los que acertaron fueron los que seleccionaron la letra A. Pregunta 6. ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? A. Gersón. B. Abiú. C. Eleazar. D. Ofni. ¿Quién fue el sucesor del sumo sacerdote Aarón? ¿Lo recuerda usted? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice que Eleazar, su hijo. Eso está en el libro de Números, capítulo 20, verso 28. Pregunta número 5. ¿Qué grupo religioso de los tiempos de Jesús enseñaba que no hay resurrección?
¿Qué grupo religioso de los tiempos de Jesús enseñaba que no hay resurrección? A. Los saduceos. B. Los fariseos. C. Nazarenos. D. Celotes. ¿Quién de los 4 grupos que acabo de mencionar enseñaba que no existía la resurrección? Dice que estos eran los saduceos, y eso está en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 23. La opción A era la correcta. Pregunta 4. ¿Qué nombre bíblico significa hijo de consolación? ¿Qué nombre bíblico significa hijo de consolación? A. José. B. Seth. C. Isaac. D. Bernabé. ¿Cuál de estos 4 nombres significa hijo de consolación? 5 segunditos para que me dé la respuesta allí en la sala de chat. Dice que Bernabé tiene este significado y lo registra el libro de Hechos, capítulo 4, verso 36. Pregunta número 3. ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? A. Siquem. B. Gabaón. C. Oret. D. Galat. ¿En qué lugar se le apareció el Señor por primera vez a Salomón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerda usted esta historia? Dice que se apareció en Gabaón. En Primera de Reyes 9:2 nos da esta referencia. La respuesta B era la correcta. Pregunta 2. ¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? ¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? A. Jeremías. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Daniel. ¿Qué profeta anduvo desnudo por 3 años? Jeremías, opción A. B. Ezequiel. C. Isaías. D. Daniel. La Biblia dice que este fue el profeta Isaías y se encuentra en el mismo libro, capítulo 20, verso 3. Última pregunta. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A. David. B. Acaz. C. Salomón. D. Joacim. Y con esta respuesta que veremos a continuación, queremos desearles a ustedes una feliz tarde y recordarles que es importante estudiar la Biblia. El rey era Joacim. ¿Sabías que? Apocalipsis es el único libro de la Biblia que dice que eres bienaventurado si lo lees. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. ¿Sabías que Lucas no era discípulo de Jesús, sino de Pablo, y que además no era judío, sino de nacionalidad romana? ¿Sabías que la Biblia habla de un lugar en donde habían 12 manantiales y 70 palmeras? Ese lugar era Elim. Éxodo 15:27. Aprende con nosotros más curiosidades. La palabra de Dios dice en el... Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. En esta tarde estamos estudiando el libro de Mateo capítulo 5 y tenemos un recuento de las bienaventuranzas. Nos dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. A continuación la sección de mensaje. Mensaje. Durante 3 largas semanas en 1943, 3 pequeñas balsas que contenían a 8 miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica flotaron en la inmensidad del Océano Pacífico.
Sus ocupantes, a pesar del hambre, la exposición a los elementos, la enfermedad y la desesperanza, se aferraron a la confianza de que algún milagro pudiera salvarlos. 40 años después, un grupo de niños del 6º año primario de la escuela de la ciudad de Ames, en el estado de Iowa, se acordaron de esos héroes y gracias a sus propios esfuerzos heroicos hicieron posible una reunión increíble. Mantente en sintonía para escuchar esta conmovedora historia. El avión B-17 que llevaba a Eddie Rickenbacker, héroe de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial, en el cumplimiento de una misión secreta, se deslizaba por encima de las olas, volando a unos 140 kilómetros por hora. Su tren de aterrizaje no había sido bajado para no correr el riesgo de que chocara en el agua. A 3 metros por encima de la superficie, el copiloto teniente James Whittaker apagó todo lo que funcionara con electricidad en el avión, y el piloto, el capitán William Cherry, tiró hacia atrás el comando del aparato de modo que la cola hiciera contacto con el agua antes que el resto del fuselaje. Tenían que descender en el Pacífico por haberse pasado de la isla a donde iban, debido a un giroscopio dañado. El avión cayó en una zanja entre 2 olas, pero no pudo rebotar. Después de recorrer no más de unos 10 metros, el aparato se detuvo. El choque fue terrible, pues habían estado moviéndose a cerca de 140 kilómetros por hora. Algunos de los hombres sufrieron golpes y heridas, pero todos sobrevivieron. Rápidamente sacaron las 3 balsas salvavidas inflables del avión y lograron salir de él antes que las olas se tragaran el aparato. Los 8 sobrevivientes ataron las 3 balsas para no separarse unos de otros y luego hicieron un inventario de la situación. Tenían 2 cuchillos, 18 bengalas de señales, 2 pistolas y unos pocos anzuelos y cordeles. Lo que no tenían era agua ni alimentos. En el apuro y la confusión no se habían acordado de las provisiones de emergencia. Su único consuelo eran 4 pequeñas naranjas que alguno de ellos se había echado en el bolsillo antes de salir del avión. Decidieron racionarlas. Cada uno recibiría la 8ª parte de una naranja. Al comienzo todos estaban seguros de que los aviones de rescate los encontrarían antes que cayera la noche o al día siguiente. Pero durante el 3er día, su hambre y sed se hicieron agudas y sus esperanzas comenzaron a disminuir. Y durante el día se protegían del sol abrasador con piezas de su propia ropa y durante la noche se acercaban unos a otros para conservar el calor ante el frío que les calaba los huesos. Los aviadores se dieron cuenta de que habían caído en uno de los lugares poco frecuentados del Pacífico, alejado de las islas, las instalaciones militares o las rutas de navegación. Pero al 4.º día sucedió algo completamente inesperado. Una golondrina de mar que venía volando se paró en la cabeza de Eddie Rickenbacker. Todos se quedaron inmóviles mientras el ave los miraba curiosa. Poco a poco, muy cuidadosamente, Rickenbacker fue subiendo su mano y acercándola al ave, hasta que por fin, con un brusco movimiento final, la atrapó de las patas. Cuidadosamente cortaron al ave en 8 porciones y cada uno comió la suya, masticando con toda deliberación la carne dura y apestosa del pájaro marino, pero recordando que su vida dependía de ella. Pero lo más importante fue que pudieron usar los intestinos del ave como carnada. Ahora ya podrían pescar. Sin embargo, sus tribulaciones no habían terminado. Todavía siguieron muchos días de hambre y sed devoradora. Pero los 8 aviadores hallaron un Nuevo Testamento de bolsillo que uno de ellos, llamado Johnny Bartek, siempre llevaba consigo. Y su lectura les dio mucho ánimo. Comenzaron a celebrar un servicio religioso todos los días. Leían pasajes bíblicos y oraban a un Dios que la mayoría de ellos nunca antes se había molestado en conocer muy bien. Pero en la vastedad del Pacífico, el Señor Todopoderoso creció en sus conciencias. Su palabra adquirió un significado especial y esos hombres, que hasta entonces no habían sentido su necesidad de Dios,
descubrieron la fe. Finalmente, después de 21 largos días, en forma providencial, todos los hombres menos uno fueron rescatados. 3 de esos sobrevivientes estaban destinados a encontrarse en forma notable en el año 1984. Todo comenzó cuando Susana Kelly se puso a leer con su clase de 6º grado primario el libro Creíamos oír cantar a los ángeles, escrito por James Whittaker. Los niños y ella se sintieron muy conmovidos por ese épico relato de supervivencia. Y al terminar una de las sesiones, un niño llamado Travis, dijo, ¿queda vivo alguno de estos hombres? Y con esa pregunta la señora Kelly se dio cuenta de que podía desarrollar un excelente proyecto para la clase, a saber, descubrir qué había pasado con los sobrevivientes. Y pronto supieron que Rickenbacker, su ayudante, y James Whittaker habían muerto años atrás. En cuanto a los demás tripulantes del avión, lo único que sabían era lo que mencionaba el libro. 2 ciudades, Fort Worth y Oakland, y un estado, New Jersey. No parecía que sería posible trazar la pista de los sobrevivientes contando con tan escasa información. Pero los niños estaban ansiosos de probar. Esos aviadores que flotaban en las balsas salvavidas en medio del Pacífico se habían convertido en sus héroes personales. Su valor y calma ante las horrendas circunstancias parecían materia de leyenda. Y la posibilidad de hacer que esos aviadores cobraran vida los desafiaba. Así fue como los alumnos del 6º año primario de la señora Kelly se pusieron a leer guías telefónicas en la biblioteca pública de Ames. Cuando escuché esta historia de esos niños empeñados en revivir la gesta de esos héroes, me sentí muy impresionado. Y me puse a pensar en otros héroes y otros esfuerzos que se han hecho para lograr que el pasado se vuelva algo vivo e inmediato. ¿Sabes que nuestras Biblias están llenas de héroes, llenas de hazañas, de personajes como Daniel en el foso de los leones, David contra Goliat, Moisés oponiéndose a Faraón? Este material es legendario. Y desde luego Jesús es el héroe máximo, tanto por el valor sin par que desplegó en su vida como por su heroica muerte en la cruz. Por desgracia, estas historias no parecen muy reales al leerlas. Son demasiado familiares. Y resulta que las brumas del ayer y la distancia que nos separa del lugar de los hechos conspiran para acallar su voz. No nos hablan con la misma claridad que cuando éramos niños y escuchábamos con ojos muy abiertos a nuestros maestros en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr que esos personajes bíblicos cobren vida en nuestra imaginación? Es necesario resolver ese problema por causa de tantas personas para quienes la Sagrada Escritura ha perdido su capacidad de conmoverlas e iluminarlas. ¿Cómo la palabra de Dios hablada en el pasado cobra vida en el presente? Bueno, respecto a esto, nos complace anticipar que en Escrito Está tenemos una hermosa variedad de estudios bíblicos para descubrir cuánta importancia tiene la palabra de Dios para nuestra generación. Son herramientas indispensables para afrontar con éxito los desafíos de la vida cotidiana. Y al terminar este programa, no olvides entrar en nuestro sitio de internet para obtenerlos gratuitamente. Ese grupo de estudiantes de la ciudad de Ames, empeñados en ubicar un puñado de héroes de la Segunda Guerra Mundial, también nos ofrece una valiosa clave para descubrir los tesoros de la Sagrada Escritura. A fuerza de investigar guías telefónicas en aquellos días en la biblioteca pública y de seguir pequeñas pistas aquí y allá a lo largo del país, lograron ubicar a 3 de los aviadores: el piloto William Cherry, el ingeniero de vuelo Johnny Bartek y el radiotécnico James Reynolds. Casi lo primero que hizo Reynolds fue preguntar cómo podría comunicarse con Cherry y Bartek. Y fue a raíz de eso que estos jóvenes superdetectives de 6º año de primaria llegaron a una importante decisión: celebrar una reunión de los 3 aviadores allí en Iowa. Cherry, Bartek y Reynolds accedieron con entusiasmo. Y los jovencitos pasaron meses preparándolo todo para el gran día, donando su propio dinero para afrontar los gastos,
su aula de clase, la número 14. Fue decorada con mapas, manuales, fotografías relativas a los 3 hombres y a su conmovedora aventura. Finalmente, el 17 de abril de 1985, los 3 sobrevivientes aterrizaron en un Boeing 727 en el aeropuerto municipal de Des Moines. Y ante una entusiasmada multitud que presenciaba la escena, los 3 héroes salieron de las páginas de la historia para transformarse en realidades de carne y hueso. Todos aplaudían, los alumnos del 6º año lanzaban vítores y un guardia de honor de la Fuerza Aérea presentó su saludo. Y durante los 3 días de reunión que siguieron, los alumnos de la señora Kelly tuvieron la oportunidad de hablar con sus héroes cara a cara. Todos esos viajeros que estaban allí, todos esos relatos antiguos de hombres a la deriva en el Pacífico se volvieron experiencias muy reales para ellos. Vieron a los ex aviadores hacerse bromas entre sí y ponerse al día en lo que les había sucedido después de la guerra. Los 3 tomaron grandes vasos de leche malteada con sabor a fresas que muchas veces habían deseado tener mientras flotaban sin rumbo en el mar. Y los alumnos de la clase y los aviadores forjaron una amistad muy especial. El piloto Cherry les escribió más tarde para agradecerles por la reunión más maravillosa que se puedan imaginar. Nunca he conocido, decía la carta, jóvenes que tengan tantos deseos de aprender. Cuando bajé del avión y vi los simpáticos rostros de todos ustedes, sentí un nudo en la garganta. Y cuando nos estamos despidiendo, las lágrimas me brotaron nuevamente. Esta no es una despedida, porque tengo el propósito de volver a visitarlos en el futuro para ver cómo les va. Los quiero mucho a todos, así escribía este personaje de la historia. Esta reunión extraordinaria produjo amistades perdurables. Hubo visitas, cartas y regalos. Esos héroes lejanos habían pasado a ser amigos de los niños y ese grupo de alumnos proveyeron un nuevo fin para ese incidente de guerra sucedido hacía 42 años. Yo creo que esos niños de escuela primaria de Ames nos demuestran cómo podemos experimentar un nuevo comienzo en nuestra relación con los héroes de la Biblia. Nos pueden ayudar a hacer que los antiguos relatos se vuelvan reales para nosotros. La clave es sencillamente compartir algo, es tener experiencias comunes. Al comienzo, los alumnos de la señora Kelly no tenían idea de cómo sería flotar en una balsa salvavidas en medio del Pacífico. Además, vivían muy alejados de la época en que los continentes enteros estaban envueltos en guerra total. Sus héroes eran hombres que ellos admiraban a gran distancia, pero que vivían en un mundo completamente distinto. Pero de pronto, esos héroes bajaron de un avión para hacerse parte de la vida de sus admiradores. Los muchachos y las niñas pudieron ver frente a ellos los rostros curtidos por el sol y compartir las emociones de los 3 sobrevivientes, esas historias emocionantes. Y ese grupo de jovencitos de 11 y 12 años participaron en la reunión. Y cuando los 3 hombres derramaron lágrimas de gozo, ellos también lloraron. Se habían convertido en partícipes de la historia. Esos niños y niñas ya no eran extraños que contemplaban la escena de lejos. En nuestro propio caso sucede lo mismo. Con referencia a la Sagrada Escritura, no necesitamos permanecer marginados del mundo que nos presenta, podemos participar en esos antiguos relatos. Podemos compartir esas mismas experiencias conmovedoras con Dios. ¿Cuál es el secreto de hacer que la Biblia cobre vida? Es simplemente la participación. Digamos que tú lees el relato de cómo David debió huir del celoso rey Saúl. De pronto se ve atrapado en una quebrada y clama a Dios en busca de socorro. ¿Te has sentido alguna vez atrapado? ¿Estás enterrado por las circunstancias? Entonces clama a Dios con el mismo entusiasmo de David. Y cuando venga la respuesta de Dios, también podrás gozarte con David, que fue librado, y hacerte eco de sus salmos de agradecimiento. Tú te habrás convertido en parte de ellos, en vez de apenas ser un espectador. Supongamos que estamos leyendo acerca de la terrible lección que Daniel debió afrontar, o desafiar el mandato de su rey,
o dejar de adorar a Dios. Dos lealtades en conflicto. Pero Daniel escogió la más importante, continuó adorando a Dios. Los enemigos de Daniel lo hicieron echar en el foso de los leones, pero Dios lo libró y lo bendijo como su profeta. Pero ¿te has tocado alguna vez tener que hacer decisiones difíciles? ¿Has debido escoger alguna vez entre ser leal a una persona en tu trabajo o permanecer leal a Dios? Inspirado por el ejemplo de Daniel, tú podrás elegir lo correcto y al hacerlo te convertirás en participante. El rato de Daniel se volverá una experiencia personal para ti porque habrás conocido el gozo que proviene de poner a Dios primero. Cuando compartimos experiencias espirituales, los personajes bíblicos se vuelven un apoyo muy real para nosotros. Eso es lo que tenía en mente el autor del libro de los Hebreos, que yo creo firmemente que era San Pablo, cuando escribió lo que aparece en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, la Biblia, las Escrituras están para hacernos participantes en esa carrera común. La Sagrada Escritura es una realidad viviente en la cual podemos entrar. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Hebreos se describe la Biblia como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No es tan solo un libro de historias, sino algo que podemos blandir como un arma. Y Pablo exhorta a los colosenses diciéndole lo siguiente en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el blanco entonces? La palabra de Dios morando en nosotros ricamente, productivamente, haciendo posible lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabes que cada promesa es un desafío que se hace para que experimentemos con la fidelidad de Dios? Un simple observador puede bostezar, cabecear mientras lee la Biblia, pero los participantes no pueden. La Biblia es nueva cada día y encuentran más y más en común con ella. ¿Sabías que varios de esos héroes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron precisamente esa experiencia? Varios de ellos que tenían un conocimiento muy superficial del Dios de la Biblia y que admiraban las historias de las Escrituras solo a gran distancia, descubrieron algo en común con la Biblia. Y eso cambió sus vidas. Por ejemplo, James Whittaker cuenta cómo sucedió esto. Durante el día número 13 de su odisea en el Pacífico, los hombres iban perdiendo rápidamente las escasas fuerzas que les quedaban bajo un sol abrasador, profundamente debilitados por la sed y cubiertos de llagas por el agua salada. De pronto, poco después de las 10 de la mañana, vieron una cortina azul de lluvia que se movía hacia ellos. Todos se pusieron a orar en voz alta, pidiendo que el chubasco llegara a donde se encontraban. Esta vez nadie se sentía inhibido. Todos se aferraban a las promesas de la Sagrada Escritura. Y de pronto, cuando la cortina de lluvia estaba apenas a unas 3 cuadras de ellos, un viento comenzó a desviarla en otra dirección. Los náufragos en sus balsas se sintieron aplastados por la desesperación. Pero la fe de uno de ellos no murió. James Whittaker comenzó a orar y los otros lo siguieron. De todos ellos, Whittaker parecía ser el menos capaz de hacer eso porque toda su vida él había sido pendenciero, egoísta, indiferente hacia la religión. Pero allí en las soledades del Pacífico comenzó a conocer a un Dios que era capaz de cuidar de hombres desesperados en la misma forma como cuidaba de los personajes de la Biblia. Y Whittaker imploró diciendo, oh Dios, tú sabes lo que significa el agua para nosotros. Tú tienes el poder para devolvernos esa lluvia. Varios otros compañeros abandonaron su esperanza.
Uno de ellos gruñó disgustado que el miserable viento iba a seguir soplando en la misma dirección 40 años más. Y Whittaker replicó en su oración: Señor, el viento te pertenece. Tú eres el dueño. Mándale que sople hacia acá y nos devuelva esa lluvia, sin la cual nos moriremos. ¿Y cuál no sería el asombro de todos al ver que, a pesar de que el viento no cambiaba de dirección, la cortina de lluvia se detuvo y luego muy lentamente comenzó a retroceder hacia ellos, contra el viento? Los hombres contemplaron cómo se movía con majestuosa deliberación. Y más tarde Whittaker dijo, a recordar ese incidente, él dice, era como si una mano omnipotente la estuviera guiando hacia nosotros a través de las aguas del mar. Pronto la lluvia estaba cayendo sobre los hombres moribundos. Bebieron todo lo que quisieron y dejaron que el agua chorreara sobre sus cuerpos resecos y llagados. Todos ellos habían llegado a ser partícipes del gran drama de Dios. Unos pocos días más tarde sucedió otro milagro salvador. Whittaker y 2 compañeros cuya balsa se había desprendido de las otras vieron una isla y se pusieron a remar hacia ella. Pero cuando les faltaba tan solo unas 2 cuadras para llegar, una fuerte corriente comenzó a arrastrarlos mar adentro, en sentido contrario a la isla. Los hombres se esforzaron por remar contra la corriente, pero en su condición debilitada no podían ganar terreno. Entonces Whittaker se acordó del Dios de la Biblia que le había enviado lluvia el día 13. Ahora nuevamente se necesitaba un milagro para salvarlos. Y el teniente clamó a Dios en procura de ayuda. Angustiado, desesperado, buscando en las profundidades de su corazón alguna provisión de fe, lanzó sus voces al viento en procura de ayuda de parte de Dios. Y James Whittaker comenzó a mover esa pequeña embarcación contra la corriente. De pronto se levantó una tormenta de lluvia que los azotaba. Además de los tiburones comenzaron a rondar la balsa. Y Whittaker tenía que dejar de remar para ahuyentarlos con el remo. Pero contra todos esos obstáculos, Whittaker avanzó. Ahora no le cabía duda alguna en cuanto a quién le daba la fuerza. Y por fin llegó a la playa con sus 2 compañeros. Más tarde, junto con los demás náufragos, fueron rescatados. Habían pasado una prueba terrible que duró 3 semanas. Pero lo más importante, dijo el teniente, fue que me encontré con mi Dios. Fue la mayor aventura que pueda tener un ser humano. Es la historia más grande que pueda contar, escribió él en su libro. Pregunto, ¿no queremos acaso que esa clase de historia se repita en nuestra vida? El Dios de la Biblia se mantiene hoy tan activo como siempre. Quizá no nos toque a todos nosotros presenciar la clase de milagros que vieron los ojos de Whittaker y sus compañeros, pero todos podemos experimentar cómo de algún modo Dios actúa en nuestra vida si tan solo usamos la Biblia, si probamos sus promesas y aplicamos sus principios. Podremos ver a Dios en acción. Podremos compartir las aventuras de Daniel, de David y de James Whittaker. ¿Por qué no comenzar hoy mismo? No te conformes con ser un espectador. Conviértete en participante. Resuelve que cada día puedes dedicar un tiempo a estudiar la palabra de Dios. Dedica tiempo en forma regular al estudio de la Biblia. Eso es de vital importancia. Hazlo, pues solamente la práctica te puede enseñar cómo usar con ventaja las promesas y principios bíblicos. Concéntrate en un blanco definido. Hacer que la Sagrada Escritura sea una realidad viviente en tu vida. Participar en esta aventura significa la mayor bendición. Entreguémonos a la búsqueda de un conocimiento más profundo de Dios a través de su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos tu palabra poderosa, viviente y dinámica, que tanto puede lograr en nuestras vidas. Ayúdanos ahora a dedicar tiempo cada día para estudiarla, para orar acerca de su contenido y por sobre todo para usarla en nuestra vida diaria. Haz que tu palabra cobre vida y nos imparta nueva vida a cada uno de nosotros, porque lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús.
Amén. Dios tiene un propósito para la historia que no puede ser modificado ni siquiera por las personas más capaces o los planes más ambiciosos. La Biblia nos dice claramente que en las horas finales de la historia de esta tierra, el pueblo de Dios quedará atrapado en otra controversia religiosa relacionada con la adoración. Habrá un grupo de personas que se aferrarán obstinadamente a su fe en Cristo. Se negarán a aceptar sustitutos, se negarán a transigir. Amigo y amiga, se acerca el momento cuando tu fe será puesta a prueba. Un momento cuando el mundo te exigirá, so pena de muerte, que actúes en directa violación a la ley moral de Dios. Pero la promesa de Dios es que en el momento en que pises dentro del horno, Él estará allí. ¿Estarás tú de parte de la verdad? Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Dios nos ayuda. La última bienaventuranza nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguen a los profetas, y así también los perseguirán ustedes que fueron antes de vosotros. Qué hermosas palabras con que concluyen las bienaventuranzas. Hay un galardón para ti y para mí allá preparado en el cielo. Gracias por haberte quedado con nosotros en esta programación especial de sábado por la tarde. Te invito a que puedas darle un like a la programación, que puedas también compartir el enlace si aún no lo has hecho y suscribirte a nuestro canal. Gracias por haber estado con nosotros. Deseo para ti y tu familia una linda semana cargada de bendiciones y dejo una linda selección musical para que sigamos disfrutando de las horas de sábado hasta la puesta del sol. Hasta luego. Espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual
Ya está disponible en la tienda de Amazon.com el libro para colorear Historias de la Biblia para pequeñines. Y también, si te encanta la lectura, el libro Cuando el Mundo Cambió, escrito por Rubén Morales. Te invitamos a que puedas ver en la descripción de este video el enlace para que puedas también adquirirlo. Demos un vistazo al contenido del libro.